Reflexiones matinales, llave de David, les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Consecuencias del pecado. El texto a meditar lo encontramos en Lamentaciones 3, versos del 17 al 21 que dicen: Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Yahweh. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. El pecado en la vida de la persona produce diferentes consecuencias negativas y adversas en todas las áreas del ser humano, en lo espiritual, emocional, mental, física y socialmente, que a la postre se convierten en cadenas de opresión interior que lo esclavizan. Es decir, uno se vuelve esclavo del pecado porque todas las personas somos en menor o mayor grado prisioneras debido a la esclavitud del pecado, dado que nos domina internamente. La persona es esclava del pecado contra Dios, contra su prójimo y contra sí mismo. El Mesías confirma diciendo en Juan 8:34 lo siguiente: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los que sirven al pecado y a Satanás son esclavos de sus propios impulsos y pasiones, que a su vez están bajo el dominio del maligno. El pecado paga a sus esclavos exactamente lo que ellos han ganado, la muerte. Cuando Dios invita a los hombres a que sirvan a la justicia, les está ofreciendo libertad. Obedecer a Dios es quedar libre de la servidumbre del pecado y de las pasiones e impulsos humanos. El pecado contamina al hombre en sus relaciones con Dios, con los demás y consigo mismo, trayendo consecuencias negativas que deteriora la mente o el corazón. También en su vida emocional, con obsesión, depresión, ansiedad, angustia, deseos de venganza, suicidio, frustración, envidia, celos, codicia, impaciencia, dispersión, incapacidad de perdón, ausencia total de paz interior, enfermedades mentales, desesperanza, etcétera, etcétera. El salmista, quien experimentó las consecuencias del pecado, dando testimonio en su Salmo 32, versos 3 y 4, que dice: Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, y mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Y aunque usted no lo crea, el pecado produce problemas de sueño, taquicardia, estrés, problemas alimenticios y digestivos, asma, dolores de cabeza, de espalda, artritis, colitis, úlceras y todo tipo de enfermedades y dolencias a causa de la tensión interna. En el verso 5 del Salmo podemos ver la importancia de traer los pecados a Dios en confesión y en beneficio para la salud física y emocional, porque se siente que es perdonado. Además, con el perdón de Dios, uno es liberado de la carga pesada del pecado. He aquí la importancia de dar a conocer a las personas esclavas el poder libertador de la obra redentora del Mesías al pagar por el pecado de la humanidad. Juan, el Bautista, muy sensible a todo lo que viene de Dios, cuando vio al Mesías, dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El símbolo del Cordero hace resaltar la inocencia del Mesías y su perfección de carácter, y por ende la naturaleza vicaria de su sacrificio. Hace recordar el Cordero Pascual de Egipto, que simbolizaba la liberación del yugo del pecado. En la presciencia divina y en el propósito de Dios, Él era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Juan tenía la profecía mesiánica de Isaías 53 y el conocimiento de este aspecto fundamental de la misión del Mesías. El propósito de Dios al enviar a su Hijo al mundo es salvar al mundo. El Mesías
no vino a condenar al mundo, como lo merecía, sino a salvarlo. Él tiene la potestad de quitar el pecado, debido a que la carga de pecado era demasiado pesada para que la lleváramos nosotros. Nuestro amado Mesías vino para levantar la carga de nuestras vidas destrozadas. El don de la vida eterna se concretó cuando Dios dio el inefable don de su único Hijo. Solo hay una condición: creer en el Hijo del Altísimo y cooperar voluntariamente con Él. Los que creen en el Hijo del Altísimo serán gobernados por su Espíritu. Sus afectos serán purificados. Sus pasiones estarán en sujeción y en su vida aparecerán frutos preciosos para gloria de Dios, porque los que en verdad creen en el Mesías reflejarán su luz. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.